quiero compartirles esta mañana sobre el Salmo 90. ¿Sabían ustedes? Ya lo he dicho más de una vez, que el Salmo 90 no es un salmo de David, porque no todos los salmos, hay 150 salmos, pero no todos los escribió David. David tiene el cuidado de decir, este es un salmo que escribió el tal príncipe, el tal rey. Él tiene cuidado de dar un mérito a quienes lo escribieron. En este caso, el Salmo 90 es un salmo, el salmo se le conocía como un cántico, porque el salmo quiere decir eso. Está hablando de alabanza, está hablando de cántico, porque algunos dicen que los salmos era el himnario de los judíos, o es el himnario de los judíos. Está llena de muchos cantos, pero este Salmo 90 no es pudiera cantarse y algunos lo cantan, pero este Salmo 90 es la oración de Moisés. Aun cuando Moisés no era príncipe, no era rey, bueno, sí llegó a ser príncipe porque dice la Biblia que cuando la hija del rey Faraón lo adoptó, dice que él era un príncipe en Egipto. A él se le dieron los mejores estudios, él estuvo en las mejores universidades, él tuvo los mejores maestros. Moisés, un hombre muy bien preparado. No por nada se le reconoce en todo el mundo como un estadista. Él era un gran hombre. Todavía en algunos países hasta le han hecho una imagen ahí como para recordar a Moisés. Lo que Dios no permitió es que la gente conociera dónde está sepultado. Nadie sabe dónde está la sepultura de Moisés. Por alguna razón, Dios tiene sus razones. Pero Moisés, un varón de Dios, eh, en ese Salmo 90, él hace una oración. Y miren cómo comienza su oración. Él dice, Señor. Él reconocía a Dios como su Señor. En el tiempo antiguo, como hoy, pero se ha perdido, la gente dejó de darle valor, de darle peso a la palabra Señor, pero antes la palabra Señor era de mucho peso, de mucho valor, de mucho respeto. Era una palabra de inclinación, como en un reconocimiento por alguien grande, por alguien majestuoso, por alguien que pasaba los límites humanos. Señor, fue lo que Pablo hizo en el capítulo 9 de Hechos, cuando después de perseguir a los cristianos y azotarlos y maltratarlos y encarcelarlos y golpearlos, al Señor se le aparece y Saulo de Tarso, Señor, y hacía mucho tiempo que Saulo no sabe esa palabra, y él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque cuando uno le dice a alguien Señor es como entregarse, es como una sumisión, es como una humillación, es como una inclinación a alguien, Señor. Y es como comienza su oración el salmista. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Porque eh, si ustedes sabían, o habrán oído, o habrán estudiado, una generación consta de 70 años. Cada 70 años es una generación. Jesús dijo,
no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y hace varios años en Israel se terminó esa generación de lo que Dios había dicho que iba a suceder. Ahorita estamos viviendo en cualquier momentito el Señor puede venir. Esto dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Ahora está más cerca nuestra salvación, dice el Señor, que cuando creímos. Entonces, una generación consta de 70 años. Y Moisés en su oración dice, Señor, tantas generaciones que han pasado y en cada una de ellas tú has sido nuestro refugio. Qué lindo saber que tenemos un refugio seguro. Fíjense que cuando uno lee el libro del Génesis, Dios tuvo el cuidado de que se le llamaban ciudades de refugio, porque cuando alguien cometía algún crimen o cuando alguien hacía algo que no tenía que haber hecho, esa persona podía refugiarse en esa ciudad. Y había un tiempo en que él podía volver a su lugar de origen, pero le daban pausas, habían ciertas cosas que él tenía que respetar. Si no las respetaba, él perdía ese refugio. Dios es nuestro refugio, pero también, al igual que esos lugares que el Señor nombraba como refugio, tenían te vamos a recibir aquí para refugiarte, pero bajo estas condiciones. Entonces, Dios es nuestro refugio, pero también nos condiciona. No puedes refugiarte en Dios y seguir pecando. No puedes refugiarte en Dios y seguir tu vida de alcoholismo. No puedes refugiarte en Dios y seguir tu vida de robo, tu vida de adulterio, tu vida de fornicación, tu vida de pecado, tu vida de maldad. No, si te vas a refugiar en Dios, tienes que respetar las reglas, tienes que respetar los códigos que te den, tienes que respetar las restricciones que ahí se tienen que respetar. Entonces, Moisés dijo, tú, Señor, has sido nuestro refugio de generación en generación. Y Él sigue siendo nuestro refugio. Él sigue. Fue nuestro refugio en el año 23 y seguirá siendo nuestro refugio en este 24. Como les digo, pero como les decía anteriormente, hay restricciones, hay reglas que cumplir, hay mandatos que obedecer. Porque usted no puede decir, Él es mi refugio, pero usted sigue viviendo mal, pero usted sigue desobediente, pero usted sigue pecando, pero usted sigue siendo maldad. Dios no puede ser su refugio. No, para esa clase de gente no hay refugio, no hay seguridad, no lo hay. Sí la hay si la persona se detiene, si la gente deja de hacer lo malo, si la gente deja de vivir contrario a la voluntad de Dios. Entonces sí, Dios va a ser tu refugio y no hay mejor refugio. Dice el sabio Salomón, dice que hay 3 animalitos y aún hay un cuarto animalito, y él comenta, está hablando él habla de las arañas que viven en el palacio, imagínense. Él está hablando, y comienza a hablar de varios animalitos, pero hay uno del que habla, y es del conejo, y dice, miren el conejo, mírenlo, cómo él
cuando es perseguido, cuando se ve amenazado, cuando alguien le quiere quitar la vida, saben que si un conejito se mete en la hendidura de la roca, dice, y ahí nadie lo saca, ahí nadie lo daña, ahí nadie puede hacerle eh, un perjuicio. No, no puede porque él está metido bajo la roca. Y la roca lo refugia, lo defiende, lo libra, lo protege. Y para nosotros Cristo es nuestro refugio. Yo no sé qué anda haciendo la gente fuera de ese refugio. No sé qué anda haciendo. Mientras no se refugie en Cristo, tu vida va a ser una vida de amargura, va a ser una vida de derrota, va a ser una vida de percances, va a ser una vida de quebranto, de dolor, de angustia, de lágrimas. La vida, la vida se te va a hacer difícil e imposible, pero cuando permites que el Señor sea tu refugio, la cosa va a ser diferente. Y entonces sigue diciendo en su oración el salmista David, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo. Imagínense, antes. Todavía no existían los montes, todavía la tierra no estaba formada, porque la tierra es más agua que tierra. Por eso se habla acerca de los 7 mares. En el mundo hay más agua que tierra. Pues antes que todo eso, ya Dios existía. Y así es como dice la oración, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios, Él es el alfa y omega. Dios es el principio y el fin. Yo no sé qué hace la gente fuera de Dios. No puedes vivir lejos de Dios. No puedes existir fuera de Dios. Porque Dios fue, Dios es y Dios seguirá siendo. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso tú tienes que poner tu vida en las manos de Dios. Dice la Biblia que el que esté en sus manos, nadie los arrebatará. Por lo tanto, entonces tú tienes que refugiarte, pero refugíate en Dios. No te andes refugiando, no te andes dándole la vida a cualquiera, porque no va a hacer nada por ti, pero Dios sí. Dios sí, porque Dios, como te dije, Dios fue, Dios es y Dios seguirá siendo. Dice Pablo a los hebreos que Dios no se muda ni tiene sombra de variación. No, Él es Dios y nunca dejará de ser Dios. Uno sí, uno como humano, porque recuerden que el humano es finito, Dios es infinito. El hombre tiene su tiempo de vida. Aquí en el mismo Salmo 90 se nos habla de que el hombre puede vivir 70 años, tal vez 80, pero ya con dolores, ya la vida se hace un poco más difícil de vivirla. Pero Dios no tiene ese problema, Dios es eterno. Él vive de por siempre. Y qué cosa más linda es que nuestras vidas estén en las manos de un Dios que es eterno. Qué mejor que depositar nuestras vidas en las manos de alguien que siempre va a estar vivo. Dijo él mismo, testifica en Apocalipsis, dice, yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Él tiene las llaves. Él da vida al quien quiere y quita la vida a quien quiere. De Él dependen nuestras vidas. Qué mejor que ponerlas en sus manos. Entonces,
poner nuestras vidas en sus manos. Espero que este año hagas eso. Pienses en este Salmo 90, que es una oración de Moisés, el gran estadista. Dios te bendiga y te deseo lo mejor de lo mejor en este año 24.